Hola, soy Violeta Reaño y esto es Debate y Diálogo. El acoso sexual en el transporte público sigue generando una intensa polémica en la población. ¿Cuál es la mejor solución para evitar el acoso dentro de los buses, ya sea del metropolitano o de otro servicio de transporte público? Algunos piensan que puede ser segregar los buses y separar a los hombres y a las mujeres. Otros opinan que quizás lo mejor sea colocar cámaras de seguridad, y hay quienes dicen que la educación es importante y otros que las sanciones drásticas y ejemplares. ¿Qué es lo que usted opina? Escríbanos a @deiré7.3 con el hashtag Debate y Diálogo, y también escríbanos a nuestra página de Facebook. Estaremos encantados de recibir sus comentarios, preguntas, sus respuestas y también, ¿por qué no?, sus propuestas. Ahora mismo, atención a Debate y Diálogo. Bienvenidos. Se debe implementar servicios especiales de transporte para mujeres. No a la segregación de mujeres. Usar tijeras, clavos y agujas para defender. Sí a la colocación de cámaras en los buses. Nuestra realidad es ser víctimas de acoso diario. Separar a las mujeres y hombres sería un retroceso. Se pegan como animales a nosotros. Ahora debemos amarrarnos las manos para que no se quejen. Los hombres son muy faltosos. No se puede andar tranquila en el transporte. 9 de cada 10 mujeres acosadas. ¿Cómo combatir el acoso sexual en el transporte público? Bienvenidos a Debate y Diálogo. Estamos el día de hoy con Elizabeth Vallejo, coordinadora del Observatorio Paremos el Acoso Sexual Callejero, socióloga, y con Lino de la Barrera, experto en temas de transporte. Bienvenidos al programa. ¿Cómo debemos combatir el acoso sexual en el transporte público? Se lo vamos a preguntar en un primer momento a Elizabeth Vallejo. Bueno, nosotros, la postura de Paremos el Acoso Callejero, desde que empezaron a aparecer estos casos, era opuesta a la segregación, ¿no? Es decir, nosotros apostamos más bien por mejorar los canales de denuncia, poner afiches dentro del transporte donde se indicara que la gente podía denunciar estos casos, y además hacer afiches destinados a hombres, porque usualmente toda la publicidad o toda la carga se pone en las mujeres, ¿no? Mujer denuncia, mujer hace esto, pero también pedíamos tener afiches donde dijera: hombre, si haces esto, vas a tener una sanción. Entonces, más publicidad dirigida a hombres, mayores sanciones y digamos, divulgar los canales de denuncia y de queja para que las personas estén informadas de que pueden hacerlo. ¿Cuál sería entonces la mejor solución para Lino de la Barrera? No, concuerdo plenamente con lo que menciona. La segregación de buses es realmente una situación que es bastante difícil en el Perú. Primero, por razones de índole servicios que tenemos en este momento, que no son los mejores, siempre son escasos. Y segundo, porque la verdad, lujos de esa naturaleza se la pueden dar países muy desarrollados, donde probablemente tengan otras realidades distintas. En este caso, yo creo que la posibilidad de la denuncia pública, el hecho de la sanción social y la sanción penal es sumamente importante. Fundamentalmente creo que aquí lo que tenemos que tener es una eficiente fiscalización sobre la calidad del servicio que está recibiendo el usuario, que creo que es básico. No solamente en el tema de género, sino en el tema de niños, en el tema de ancianos y de muchas otras personas o colectividades que pudieran verse afectados por un servicio que no es el apropiado. Segregar los buses, separar a los hombres y a las mujeres, ¿estaríamos hablando de un avance o de un retroceso? En alguna oportunidad ya se ha manifestado, por ejemplo, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, y ella lo consideró un retroceso. ¿Qué es lo que usted opina? Sí, bueno, nosotros también lo consideramos un retroceso, ¿no? Nuestra apuesta más bien era porque las mujeres se empoderen y denuncien. Más bien pensábamos que si se separaban, se creamos esta figura como una burbuja para las mujeres, ¿no? En que ellas igual salían del transporte y fuera de él sufrían casos de acoso, finalmente también en la calle. Entonces, para nosotros la idea era empoderar a las mujeres y que denuncien, ¿no? Que griten, que hagan escándalo y que usen también canales formales. Y en el caso de los hombres, tampoco no nos gustaba esta figura de la segregación, porque considerábamos que era una forma de ver a los hombres como hombres que no podían cambiar para nada, ¿no? Que eran como presa de su naturaleza o algo por el estilo. No creemos eso, creemos más bien que puede haber cambio de conductas, que pueden ser modificadas, que puede haber un tema de educación y de sanción. Entonces, como te decía, ¿no? Hemos estado totalmente opuestos al tema de la segregación. Ahora, también en su momento Protransporte, que fue quien impulsó esta medida, dijo que podría ser voluntario y también en horas pico, y que lo utilizarían las mujeres que lo deseen y también los niños y las niñas. ¿Qué opina al respecto, Lino de la Es muy Barrera? complicado, vuelvo a decirle. Los servicios de transporte masivos, como en el metropolitano, que son los menos, es decir, entre el metro y el metropolitano cubrimos aproximadamente
entre el 5 y el 7% de la demanda de viajes de la ciudad de Lima. El resto se hace en el servicio tradicional. Y esto pues realmente no es una solución. Desde el punto de vista formal del tipo de servicio que estamos brindándole a la ciudadanía, no es eficiente hacer una separación, primero porque no tenemos un número de unidades apropiado para ello. Segundo, porque igual, reitero, cualquier distinción en relación a género también debería llevar también a tomar medidas sobre otro tipo de personas que se pueden ver afectadas por calidad de servicio no apropiada. En este caso puntual, lo que Protransporte puede haber sugerido, opinado, se estrella con una realidad, y esa realidad es que no hay un número suficiente de unidades del metropolitano para atender el servicio de transporte en la ciudad de Lima. Y esto que se brinda en condiciones complicadas hoy en día, que están transportando cerca de 600.000 pasajeros día, en horas puntas sumamente apretados. ¿Por qué? Porque el diseño operacional tiene que mejorar para que esto no se produzca. Entonces, para llegar a situaciones como esa habría que superar una serie de vallas que todavía obstaculizan la forma en que el servicio es prestado. Elizabeth Vallejo, ¿a qué se le llama, a qué se le denomina acoso sexual callejero? Bueno, nosotros trabajamos con una definición amplia, ¿no?, en la que hablamos de un acercamiento no deseado con carga sexual. No deseado, es decir, no es una interacción como un coqueteo en lo que ambos están de acuerdo, sino usualmente hay una relación en la que uno se impone al otro, ¿no? Lanza un comentario con carga sexual agresiva, o hay tocamientos también, o masturbación pública, ¿no? Toda esta gama de prácticas que usualmente las mujeres conocen lamentablemente desde que tienen 9 años, ¿no?, y transitan por la calle. Es entre desconocidos además, ¿no?, a diferencia de otros tipos de violencia, como la violencia familiar de repente, en que uno puede identificar claramente al agresor y sabe que es el señor con nombre y apellido y tal dirección. En el caso de acoso callejero hablamos de usualmente personas que tú no puedes nombrar, entonces a veces puede ser alguien que pasa rápidamente, te dice algo al oído, se acerca más allá del espacio socialmente permitido y tú no tienes cómo identificarlo. Entonces por eso es que ha sido también por mucho tiempo muy difícil de tratar el tema, porque usualmente es una persona que luego se va, se esconde, ¿no? O en el caso del transporte puede ser alguien que te toca y aprovechando el tema de los carros llenos, que es un tema que ya va más allá del tema de género, como mencionaba, es decir, hay un tema con el transporte, pero que es aprovechado para muchas cosas, para robar, pero también es aprovechado para tocar a una mujer o a las niñas, ¿no? Sobre todo, nosotros lo que hemos identificado por los casos que nos llegan a la página es que mientras más joven eres, más te pasa, ¿no? Por ejemplo, escolares, niñas, probablemente porque son vistas como más vulnerables o que no van a denunciar. Entonces, como te digo, no son prácticas muy amplias, ¿no?, desde tocamientos, comentarios lascivos, agresivos, silbidos también, ¿no? Lo común ahí es que es no deseado, no es una interacción entre conocidos o en la que ha habido una confianza previa. Ahora, tratándose de desconocidos, en el caso, por ejemplo, de la actriz Magali Solier, ella hizo una denuncia formal. Sin embargo, esta persona adujo no ser quien se le había acercado, se había masturbado con la señorita Magali Solier. Entonces es un poco difícil de identificar, sobre todo cuando en horas punta, en horas pico, por ejemplo en un bus del Metropolitano o en otros buses, hay tantísima gente. ¿Qué se podría hacer al respecto, Lino de la Barrera? Lo que sucede es que es la realidad. Nosotros como ciudad creo que somos la única del tamaño que tiene Lima que no ha logrado desarrollar un sistema de transporte eficiente. En una escala creo que salimos jalados en este aspecto. Entonces, ciertamente, en esa masa informe de personas que hay mezcladas unas con otras, se pueden producir situaciones como las que le ocurrió lamentablemente a la actriz Magali Solier. Y obviamente cualquiera se va a escudar en el hecho de que es un bus lleno, que tiene que tocarla porque no hay manera de pasar. O sea, 1000 excusas pueden haber, porque ciertamente la manera como viajamos es muy mala. Un indicativo claro de que es tan mala es que tenemos una enorme cantidad de vehículos que se compran todos los años, porque ante el defecto del sistema de transporte público, todos preferimos, con una bonanza económica como la que existe, tener un auto privado, y lo malo es que lo usamos al mismo tiempo y por eso se producen los tremendos problemas de congestionamiento. Es decir, en las ciudades organizadas lo que tienen es un sistema de transporte eficiente. Ese transporte eficiente disuade del uso particular. Pero no es solamente tener el bus simpático, bonito, muy grande, sino es un servicio apropiado.
Y ese servicio apropiado pasa porque haya seguridad y predictibilidad en el viaje, ¿no? Tranquilidad. Pero yo considero que también el tema va más allá, porque en países en el que existe un sistema de transporte adecuado a uno, como podría ser a lo mejor España, Madrid, para ser más específicos, en horas punta también el metro está muy lleno y los autobuses están repletos. Sin embargo, no hay gente que sea tan atrevida como aquí, o como a lo mejor en Colombia, o como a lo mejor en otros países también de la región, por ejemplo en Brasil, en Sao Paulo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia? No tendría por qué haber diferencia. Es un tema cultural. de género, cultural. un tema cultural. Vamos a preguntarle a Elizabeth Vallejo. Sí, justo lo que mencionas da un poco en la clave, ¿no? Es decir, adicionalmente, que es un tema muy importante, el tema de las condiciones de transporte, en que efectivamente la gente va muy apretada y todo, también está esta otra variable, ¿no? Que tiene que ver con estas pautas culturales y el machismo, y que hace que en ciertos países o ciertas sociedades pase más que en otras, inclusive al margen del tema del cuán lleno está, ¿no? Entonces, en sociedades donde, digamos, está más socialmente aceptado el tema de que uno puede decirle o gritarle cosas a las mujeres o hasta tocarlas porque piensan que es algo normal o saludable, pues va a pasar más, ¿no? Y por eso es que el tema va más allá del transporte público, por eso decíamos, ¿no? De repente en esos casos la solución no es segregar, no solamente por el tema de que, bueno, faltaría flota y todo esto, sino porque igual esta mujer va a bajarse y le va a pasar caminando hacia su casa, porque pasa en la calle también. Entonces hay algo que ya va más allá del propio sistema de transporte, que tiene que ver con estas pautas culturales donde se ha aceptado que esto sea normal, no tan normal que cuando una mujer se queja de esto, los hombres le responden, no le dicen, pero ¿qué más quieres? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están haciendo? O sea, porque es visto como si fuera algo bueno por muchos hombres, lamentablemente, ¿no? O piensan que una mujer está mintiendo, lo está inventando, ¿no? O lo niegan, como esto no pasó, o si pasó es que más quieres, inclusive en cuestiones bien graves y bien fuertes. Entonces, ya como creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que es una cosa ya cultural, ¿no? Ya pasa a otro nivel, tiene el machismo muy fuerte. Por ejemplo, en Argentina, un grupo de estudiantes de publicidad de la Universidad Kennedy en Argentina crearon unos afiches para idear una campaña de concientización para frenar el acoso sexual en el transporte público, y vamos a ver a continuación algunos de esos afiches que quizás puedan ser de alguna manera no la solución integral, pero sí el camino hacia crear una conciencia en nuestro país en contra del acoso sexual en el transporte público. Vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, esta figura. Instrucciones básicas para pasajeros, lo han denominado los estudiantes universitarios argentinos. Dice, atención, mantenga una postura erguida si se encuentra parado. No invente posiciones extrañas, curvando su cadera, ni arrimando sus genitales al rostro de la mujer. Esto comúnmente pasa. Sí. Parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Sí, parece una broma, pero efectivamente la experiencia muy común de muchas mujeres por mucho tiempo es ese tema, además tipos frotándose, por ejemplo, contra ellas, ¿no? Inclusive nosotros nos contaban, y muchas mamás también nos ha contado que en los 80 cuando los micros iban llenos, entonces muchas llevaban alfileres inclusive, porque cuando un hombre se le arrimaba ellas la brincaban. Es decir, ya hay mucho tiempo de este tipo de cosas, ¿no? O eso, por ejemplo, el que se frotan contra una, ¿no? Pero hay otra cosa también que ya va más allá del acoso callejero, que es también hombres que aprovechan más el espacio que las mujeres. Es decir, por ejemplo, se sientan con las piernas abiertas. Tenemos otra imagen que está relacionada con lo que usted comenta. Vamos a ver la siguiente imagen, el siguiente afiche. Aquí está. Atención, dice, la mujer que se encuentra sentada al lado suyo tiene el derecho a disponer del mismo espacio que usted. La apertura exagerada de piernas no reivindica su condición masculina ni seduce al sexo opuesto. ¿Qué opina Lino de la Barrera? Bueno, pues lo normal, lo que sucede es que nosotros nos hemos criado en una sociedad que nos ha empujado de alguna forma a crear esos antivalores, ¿no? Y como bien mencionaba la persona que nos acompaña, son hasta premiados socialmente porque le dan pues un tono de ser el machito, el criollo, el que puede hacer cosas y no pasa absolutamente nada. Y esto ha sucedido porque efectivamente todos hacemos las cosas hasta donde nos dejan hacerlas. Y no existe sanción social, y no existe sanción cultural, ni existe sanción drástica. Entonces, hasta cuando además, nos dejan y cuando no les dejan tampoco, ¿no? Correcto, o sea, y esto tiene
ribetes bastante subjetivos, ¿no? Por eso es que muchas veces vemos con estupor que denuncias formuladas por damas que han sido acosadas no son admitidas. Pues dicen, no, te parece, seguramente se te ha parecido, eres muy quisquillosa o tienes alguna situación extraña, cuando en realidad yo creo que todos merecemos el mismo respeto. Damas, caballeros, niños, adultos, ancianos, y nadie tiene el derecho a invadir nuestro espacio personal. Vamos a ver un último afiche de las instrucciones básicas para los pasajeros. Atención, bajo ningún motivo se apoye inapropiadamente o busque el roce contra una mujer de modo intencional. Elizabeth Vallejo. Bueno, como hablamos hace un rato, esto es muy común, ¿no? Yo creo que yo no creo, la verdad, es que exista casi, o sea, debe haber muy pocas mujeres que no han experimentado algo así usando el transporte, ¿no? El tema de hombres frotándose desde muy jóvenes o haber, no sé, sido víctima de masturbación pública, y lo bueno es que ahora creo que cada vez, me parece, se denuncia más, ¿no? Antes yo creo que las mujeres se quedaban más calladas, y eso en la página nuestra nos escribían mujeres contándonos casos de hacía 15 años, 10 años, y diciendo que nunca se lo habían contado a nadie. En cambio ahora es un contexto diferente, es un tiempo diferente, y también están las redes sociales ayudando mucho. Entonces cada vez que pasa algo así, al toque, el que tiene acceso, digamos, puede tomar una foto. El tema antes que pasaba, uno dice, el tipo se fue, ya no lo voy a encontrar, ahora es más difícil porque ya, igual ahora le toman foto de la placa del carro, por ejemplo, si un tipo pasa y le silba, la chica, si tiene un teléfono con cámara, le toma la foto, ¿no? Entonces, por suerte, digamos, para ver el lado positivo, hay más medios de denuncia, más canales de denuncia, ¿no? Y el tema creo que ya está puesto un poco en la agenda pública. Antes, o sea, hace 2, 3 años nadie hablaba del tema y todas nos quedábamos con las historias para nosotras nada más. Lino de la Barrera, este tipo de campañas, como los afiches que acabamos de ver, ¿pueden lograr su objetivo? Yo creo que van de la mano, o sea, todas las campañas educativas deben tener varios niveles. Uno, el nivel escolar, preescolar, escolar, universitario, campañas para adultos, pero tienen que ir de la mano con autoridad. Porque si no, el tema educativo, al no encontrar una respuesta clara respecto de qué cosa va a suceder si es que se procede en contra de aquello que se está diciendo, y no encontrar una respuesta pública, eficiente, de protección a las damas y de sanción para la persona que comete esta acción, ciertamente van pasando. Como muchas tantas cosas que escuchamos, ¿no? O sea, hay campañas para todo, hay campañas para que no fume, para que haga esa, y simplemente no pasa absolutamente nada porque nunca vamos a tener una respuesta pública eficiente respecto de cada uno de estos temas, ¿no? Usted, como experto en temas de transporte, ¿qué solución o alternativa nos daría en este aspecto? A ver, acá hay que pasar primero por entender que las soluciones más eficientes se producirían con grandes inversiones que probablemente ni la ciudad ni el Perú pudiese afrontar. Tener sistemas donde podamos viajar a una distancia razonable entre personas en horas puntas significaría que tengamos tantas unidades que efectivamente así pueda suceder. Y eso no ocurre ni en los países más desarrollados. Lo que hay que entender también es que dentro de esas limitaciones que tenemos, lo mejor sería trabajar socialmente un escenario donde la capacidad de denuncia de varones y mujeres respecto de hechos de esta naturaleza haga que todas las personas colectivamente reaccionen ante una circunstancia donde alguien se ve afectado. Esto es un poco como decir, ¿qué pasa si uno reclama dentro de un bus? ¿La gente lo secunda o no lo secunda? Cuando el piloto corre, ¿lo secundan o no lo secundan? A veces uno reclama y el resto dice, no, yo tengo que ir temprano, no me importa que corra así, vaya a haber un accidente. Es más o menos como esto, ¿no? Lo que tenemos es que crear esa conciencia ciudadana de que no está bien lo que está sucediendo. Y como no está bien, todos tenemos que reaccionar al unísono ante una circunstancia donde alguien se ve afectado. No podemos hacer más en este momento, puesto que nuestras circunstancias de país, de ciudad, no son las apropiadas para brindar más calidad en el servicio. Mucha fiscalización, sanción social y sobre todo la capacidad de que sepamos qué sucede con aquel que cometió los actos. Vamos a preguntarle ahora a Elizabeth Vallejo, ¿qué opina? Sí, o sea, digamos, en lo relacionado al transporte estoy de acuerdo, probablemente sea muy difícil cambiar el tema de cuán juntos o no estamos dentro,
pero digamos a un nivel más allá del transporte creo que sí se pueden hacer más campañas, ¿no? Masivas. Independientemente de los recursos económicos que existan, de que si hay más buses o menos buses. Sí, es decir, me referí un poco a, por ejemplo, medios de comunicación, ¿no? Que puedan ser aliados y invitar a la gente a denunciar casos, campañas en redes sociales, que es un poco lo que hacíamos nosotras, decir a las mujeres que no tengan miedo en denunciar, en gritar, en tomar la foto, que se les va a brindar apoyo y bueno, ya hay convocar un poco el apoyo del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación lo digo por el tema de que la mayor parte de casos se centran en mujeres muy jóvenes. Entonces, ahí está la población cautiva a la que se le puede decir, si te pasa algo, digamos, ahí podría ir un afiche, por ejemplo, ¿no? O alguna información para que sepan, como alguna vez hubo hace años, ¿no? Esto yo sé cuidar mi cuerpo, pero ya extendido, ya no solo a un tema de familia, sino también a extraños. Entonces, creo que se pueden armar campañas de ese tipo para que la gente sepa que debe denunciar, ¿no? Hablando de denuncias, el año pasado, según el Centro de Atención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, WASI, se registraron más de 40 casos de acoso sexual en los buses o en las estaciones del Metropolitano, específicamente. De este grupo, solo el 50% de los casos terminó en una denuncia formal, ya sea por falta de tiempo, por desidia, por normalización. También se ha normalizado este tema. Entonces, ¿cómo podemos continuar con una denuncia, Lino de la Barrera? Bueno, es que cuando hablo de concientización, no solamente hablo del ciudadano, hablo también de la autoridad, de ese señor al que uno va a acudir haciendo la denuncia para que le preste la debida atención y no sea una persona que ha recibido 50 denuncias de uno al que han asaltado, al otro que le rompieron la cabeza y que después llega una dama diciendo que han acosado y va a haber una cosa ridículamente nimia y va a decir esto frente al resto, pues no tiene mayor importancia. Entonces, obviamente, lo que tenemos que tener claro es que todas las cosas son importantes. Entonces, esa autoridad policial que es de alguna forma lo que uno busca, esa cara visible que es la autoridad, la sociedad representada por un efectivo policial, por alguien que le va a dar atención o cobijo a quien está yendo a denunciar, es sumamente importante. Y aquí este es un trabajo que tiene que venir desde la formación de las personas que tienen el uniforme y que están trabajando en la Policía Nacional del Perú, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Lino de la Barrera, experto en temas de transporte, y Elizabeth Vallejo, socióloga, coordinadora del Observatorio Paremos el Acoso Sexual Callejero. Es momento de irnos a una pausa, pero no nos vamos sin antes invitarlos a que nos escriban a las redes sociales. Tenemos una pregunta: ¿se debe penar el acoso sexual en el transporte público? Puede respondernos a @DID7.3 o a nuestro perfil de Facebook Debate y Diálogo. Ya volvemos. Este domingo, en Casa Tomada. Los ataques, ¿qué piensas tú de eso? Había personas con un corazón malintencionado, que te decían muchas cosas. Sin conocerte, además. Sin conocerme, además. Yo me sentía muy mal, ¿no? Muy triste y hasta derramé algunas lágrimas. Vamos a tener a uno de los fenómenos musicales y mediáticos más importantes de los últimos tiempos. Vamos a estar con Wendy Zulka, aquí en Casa Tomada. Por fin una salsa completa. Como si yo misma lo hubiera hecho. No es solo una parte de mi salsa, es toda mi salsa. Presentamos la nueva salsa roja Don Vittorio, la única salsa completa. Tiene todos los mismos ingredientes naturales que yo uso. Porque tiene tomates, cebollas, ajos, incluso zanahoria, hongos y laurel. Ahora en su nueva presentación de 200 gramos a solo $1.80. Salsa roja completa Don Vittorio, lista para servir. Llegaron los días rojos a Plaza Vea, solo hasta el jueves 5. Six pack de leche evaporada Gloria a 16 soles 89. 35% de descuento en todo pañales, Halis, mega o pequeños. Hígado de res, bonito entero o pierna con encuentro de pollo por kilo a 7 soles 90. Plaza Vea, ahorra más, disfruta más. Míralos. Siéntelos.
Fideos Don Vittorio. Insuperables. Siempre perfectos. Don Vittorio, el placer de lo mejor. En el Perú, la tierra se alimenta de nuestro esfuerzo, cuidado y tradición. Por eso aquí nacen los mejores ajíes del mundo, que inspiran cremas únicas que solo Alacena lleva hasta tu mesa. Uchucuta, una crema inspirada en una receta a base de rocotos poleños. Y Zanca, la única que combina los ajíes del norte, limo y amarillo. Alacena, el rico sabor de casa. Por fin una salsa completa. Como si yo misma lo hubiera hecho. No es solo una parte de mi salsa, es toda mi salsa. Presentamos la nueva salsa roja Don Vittorio, la única salsa completa. Tiene todos los mismos ingredientes naturales que yo uso. Porque tiene tomates, cebollas, ajos, incluso zanahoria, hongos y laurel. Ahora en su nueva presentación de 200 gramos a solo $1.80. Salsa roja completa Don Vittorio, lista para servir. Este sábado en Sonidos y Sabores del Mundo vamos a presentar a un artista argentino que ya tiene muchísimos años con nosotros. Luis Salinas, con la salsalina se hizo muy conocido en Lima. La gente me preguntaba, ¿quién toca esa guitarra? ¿Qué tema tan lindo? Y nosotros siempre llegábamos a esta conclusión de que Luis Salinas tenía que venir al Perú. El año pasado, en el 2014, a fines de año, brindó un lindo concierto con músicos peruanos. Ya lo van a escuchar, es estupendo, no se lo pierdan. Continuamos con más en Debate y Diálogo. Queremos hacerles unas preguntas para que puedan responder en nuestras redes sociales. ¿Se debe penar el acoso sexual en el transporte público? Escríbanos a @deire7.3 y a nuestra página en Facebook Debate y Diálogo. El día de hoy estamos en estudios con Elizabeth Vallejo, coordinadora del Observatorio Paremos el Acoso Sexual Callejero. Ella es socióloga, y con el abogado penalista Julio Rodríguez. Antes de comenzar con esta parte del programa y realizar la entrevista respectiva, vamos a dejarlos con una breve información sobre el tema. Adelante. A diario, 9 de cada 10 mujeres en el país son víctimas de acoso sexual en vehículos de transporte público, según alerta un estudio hecho por el colectivo contra el acoso callejero. El 73,8% de las cerca de 2.000 encuestadas cree que aquellas que se visten provocativamente se exponen a ser acosadas. El estudio además revela que el 37,7% señala haber sufrido roces incómodos y frotamientos en el transporte público. Además, Lima es considerada la tercera ciudad después de Bogotá y México con el peor transporte público para las mujeres por la constante amenaza de ser acosadas o agredidas sexualmente, según los resultados de una encuesta de la Fundación Thomson Reuters realizada en 15 de las capitales más grandes del mundo en el 2014. Bien, estamos con Elizabeth Vallejo y con Julio Rodríguez. Bienvenido, Julio Rodríguez, a Debate y Diálogo. Gracias, muy gentil. ¿Se puede tipificar el acoso callejero? ¿Es complejo? ¿Es un poco complicado? ¿Está de acuerdo? ¿No? A ver, más allá de que se pueda tipificar o no, yo creo que ya existe en el Código Penal sanciones para ese tipo de comportamientos. El problema no radica en que yo tipifique o no, el problema radica en que yo pueda probar o no el hecho. Y ahí es donde cansa, creo yo, la mayor complejidad del caso. Tenemos un transporte que usted ya lo ha comentado previamente, con una enorme deficiencia. Y creo yo que hay mecanismos técnicos que pueden ayudar enormemente, como lo han hecho en otros países, para reducir este nivel tan elevado de victimización que tienen las mujeres en el transporte público. El día de hoy, colocar una cámara dentro de un vehículo de transporte público ya no es tan caro como lo era antes. El acceso que tienen estos vehículos de transporte público en muchos países de manera absolutamente libre a Internet permiten que estas cámaras puedan reportar lo que sucede allí en tiempo real a un servidor y, por lo tanto, de esta manera generar una reducción en la cantidad de este tipo de comportamientos, porque no requiere una norma más. Lo que sucede ya está tipificado en el Código Penal. Elizabeth Vallejo, ¿no se requiere una norma más? Bueno, para nosotros, del punto de vista social, o la forma como vemos la ley, es un poco darle existencia o darle
realidad de importancia un tema que sí está pasando, ¿no? El tema es que efectivamente están pasando cosas que al no haber tenido un nombre especial no se estaban ni denunciando ni hablando, ¿no? Como todo lo que hablamos hace un ratito, es decir, por ejemplo, chicas de 15 años o 14 años caminando por la calle, tipos recurrentemente diciéndole cosas al oído. Entonces, digamos, al no haber delimitado todas estas prácticas de alguna forma con un nombre, era como si no existieran. Entonces, para nosotros, digamos, la importancia o la validez o la necesidad de discutir la posibilidad de que haya una ley, al margen de decir de frente necesitamos, sino discutir siquiera la posibilidad, es eso, es decir, darle realidad para que alguien pueda decir yo te voy a denunciar porque eso que estás haciendo se llama acoso callejero y está mal, ¿no? Es decir, darle un poco empoderar a los ciudadanos para que denuncien, ese es el punto de vista de nosotros, ¿no? Efectivamente, muchas de estas prácticas, digamos, uno podría encontrarlas ya, ¿no? El tema, por ejemplo, actos contra el pudor y toda una gama, pero en la práctica cotidiana la gente no las tiene en la cabeza, es decir, no es que una niña de 15 años o una persona mayor ande con toda esta lista, digamos, de figuras de la ley. Entonces, nuestra idea es, de alguna forma, sea la que sea, facilitar que exista un nombre que los englobe y que cualquier ciudadano, una chica de 15 años o de 14 o de 13 o de 20, pueda decir, esto es lo que me hizo. Y se llama de esta forma, se llama acoso callejero, ¿no? Y pueda también hacer retroceder de alguna forma al agresor, ¿no? Un caso, por ejemplo, que nos llegó, bueno, nos llegan muchos casos, pero un caso que nos decía una chica que le llegó era que ella estaba caminando por la calle, que el chico le dijo algo, ya le dijo, te voy a denunciar. Y él le dijo, no puedes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo me vas a denunciar? Entonces, es decir, tenemos personas conscientes de que no les va a pasar nada porque no existe ninguna figura. Entonces, un poco hacia eso va nuestra lucha, ¿no? Darle forma y encontrar algún camino que haga más fácil para cualquier ciudadano denunciar, ¿no? Con un nombre, con una palabra. Esa es la idea. ¿Cómo se podría denunciar el acoso sexual callejero, Julio Rodríguez? Tenemos en el Código Penal una serie de figuras que califican las ofensas al pudor. Y ahí están los catálogos de sanciones que el Código Penal establece, ofensas al pudor que incluso tienen una pena excesivamente alta, comparativamente hablando con otros países, cuando se tratan de menores de edad, porque las penas pueden llegar hasta los 10 años de privación de libertad. O sea, no estamos hablando de poca cosa en cuanto a la pena que se impone. Modalidades que pueden ir desde la afectación de carácter verbal que está previsto en el Código a través de las injurias. Es decir, tenemos un catálogo de sanciones previstas para ese tipo de comportamientos y por lo tanto el tipificar más lo que genera es lo mismo que se ha venido discutiendo. Somos un país que crea normas, que crea delitos, que infla el Código Penal, pero a la vez la hora no revierto la cantidad de comportamientos ilícitos que se producen. O sea, si yo quiero en la práctica llegar a generar una desincentivación de este tipo de conductas, no lo voy a hacer por el Código Penal. Esto está demostrado. El Código Penal es un fracaso para ello. Lo que yo tengo que generar son políticas de otro tipo, políticas disuasivas que van sobre la base de lo que ha sucedido en otros países. Como les digo, si ustedes tienen un mecanismo de videocámaras en los vehículos de transporte público que pueden recoger este tipo de actos y pueden además grabar lo que se dice, definitivamente ya tengo acreditado el hecho delictivo y se puede probar y se puede sancionar. Necesariamente tiene que suceder así, pero eso siguen siendo medidas de carácter disuasivo que otra vez atacan en el corto plazo. Los comportamientos penales de largo plazo, para evitarse, no van a poder ser solucionados ni con políticas punitivas, que es el Código Penal, ni con políticas disuasivas como la que le mencionó, sino con políticas educativas, que son las únicas que a la larga generan que ese comportamiento socialmente desaparezca. Si yo no trabajo de una vez en un tema educativo, como lo han hecho otros países en su oportunidad, y yo hago una comparación muy clara, lo que ha sucedido en España. Usted lo mencionó, en España hace muchos años, ¿no? Ya uno va a los vehículos de transporte público. Yo tuve la oportunidad de estudiar allá, estuve casi 3 años viviendo en España, y uno entraba a hora punta al metro de Barcelona y no sucedía nada. Pero no sucedía nada porque esto es gratuito, no, porque vinieron políticas que comenzaron a evolucionar desde la perspectiva sobre todo educativa, y se generó allí el comportamiento para poder erradicar ese tipo de actos. Yo no lo voy a hacer a través de la sanción penal. Ahora, el Observatorio de la Violencia de Género en España pide erradicar, por ejemplo, los piropos porque los considera una auténtica invasión en la intimidad de la mujer, ¿no? Nadie tiene derecho a hacer un comentario sobre el aspecto físico de una mujer, lo dijo la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género en España. ¿Cómo podríamos incluir los piropos dentro del acoso sexual callejero? ¿Cómo lo podríamos hacer, Elizabeth Vallejo?
¿Se puede denunciar a alguien que me está diciendo cosas en el autobús? Digamos, en la combi. Ahí justamente el problema con este tema es que efectivamente hay una parte en la que cae como en un límite un poco subjetivo, borroso. Yo igual, por ejemplo, sí estaría a favor de los canales de denuncia, porque si uno denuncia algo que le han dicho es porque efectivamente lo encontró ofensivo, ¿no? Es decir, y si efectivamente la fastidió, lo enojó, fue una interrupción a su tránsito cotidiano. Si no fuera así, no lo denunciaría. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es decir, que muchas veces mucha gente dice, no, pero es que si les gusta, o sea, si es una cosa, el piropo es una cosa que supuestamente debe agradarte, que en teoría lo hago para agradarte, pero si la persona que lo recibe no le agradó, es decir, esa cuestión llamada piropo ya se desvaneció, ¿no? Que en general es así. Usualmente la definición de piropo es una definición desde el punto de vista masculino, es decir, yo le digo... ¿Debería denunciar un piropo? Yo creo que si por ejemplo, si a mí alguien me dice algo que yo no quiero que me digan en la calle, probablemente yo lo responda, y si tengo un canal para denunciarlo, tal vez hasta lo denuncie. Si no me molestó, no lo voy a hacer. Eso es lo que va a pasar. Si alguien tomó algo mío y a mí no me molestó que lo tome, no lo voy a denunciar. Si sí me molestó, lo voy a denunciar. Es decir, no siento que haya demasiada diferencia en comparación con otras cuestiones de la vida cotidiana en las que uno sí tiene la posibilidad de denunciar, ¿no? Las penas por actos contra el pudor implican tocamientos indebidos, exhibiciones obscenas, pero no implican miradas lascivas, palabras ofensivas. ¿Qué es lo que opina usted, Julio Rodríguez? Eso no es correcto del todo. O sea, las palabras que tienen contenido lascivo, las palabras que tienen contenido ofensivo, las palabras que a la persona que las recibe las ultrajan, tiene derecho a denunciarlos. Está previsto en el Código, se llama injurias. ¿Se puede sancionar entonces? Sí, claro, se puede sancionar. Diciendo, alguien me ha injuriado en el Metropolitano y se ha hecho, no conozco. Así es, ¿Cómo hago la denuncia? Lo puedo hacer. Tengo el canal para presentar esa denuncia al Poder Judicial. El problema, como volvemos al punto de origen, no es que yo pueda o no pueda denunciar. El problema es probar la denuncia. Y eso es lo más difícil. Por eso creo también que hoy día los mecanismos tecnológicos facilitan mucho. Creo que los ciudadanos tienen en sus manos todos una cámara fotográfica, todos tienen una cámara de video. Y filmar estos actos, fotografiar estos actos, es la acreditación del hecho y puede denunciarse. Ahora, la segunda parte de tu afirmación sí creo yo tiene una enorme carga de subjetividad y definitivamente a ese escenario no debemos llegar. ¿A qué me refiero? Miradas persistentes, miradas libidinosas, eso es totalmente subjetivo. ¿Quién va a calificar la mirada de una u otra forma? Evidentemente no va a tener una valoración por un juez de la misma manera que lo tendría por otro, y no lo va a valorar una juez mujer como lo valoraría un juez hombre. Entonces entramos a un universo en donde el derecho penal no se puede meter, porque el plagar estos comportamientos de subjetividad lo que podría en la práctica generar es un sobrecastigo y además un abuso de este tipo de situaciones. ¿Qué posición tiene al respecto Elizabeth Vallejo? Sí, no, estaba justamente pensando, ¿no?, que lo que tenemos es, nosotros por las estadísticas o por los reportes que nos dan, son muchas mujeres que casi, digamos, todas alguna vez en su vida han reportado esto. Entonces, ahí yo me pregunto dónde queda la subjetividad cuando tienes a, no sé, 9 de cada 10 mujeres o 10 de cada 10 mujeres diciendo esta mirada, o sea, la siento con un poder hasta táctil, o sea, siento que me está tocando con la mirada. Es decir, yo creo que ahí es este campo en el que tendría que entrar un poco el peso del testimonio, es decir, valorar lo que está diciendo la persona afectada, no las personas, no las personas. O sea, montones de mujeres a lo largo de la vida y de la historia, desde que tienen 11 años, diciendo esta forma en que me está mirando, tiene una carga sexual, definitivamente, yo la siento. Entonces, yo no soy abogada, pero tendría que haber un equilibrio en el que se escuche más la voz del afectado, ¿no? O sea, sí concuerdo en la subjetividad en el sentido de que obviamente un juez hombre no lo va a valorar igual. Estoy segura que no lo va a valorar igual porque no le pasa, además. Porque a ese juez hombre definitivamente no le pasa. Y es cierto que una jueza probablemente sí lo valore más, pero que a ella sí le pasó. Eso yo creo que no hace este testimonio mentira. Más bien lo que está mostrando es que hay una experiencia compartida de esa jueza con esa mujer. ¿Qué dice Julio Rodríguez al respecto? ¿Una mirada penetrante, un gesto obsceno? No, un gesto obsceno sí, eso es distinto. Y está previsto otra vez. La injuria no solo es a través de la palabra, sino a través de los gestos y las vías de hecho. Pero no es siendo subjetivo un gesto. No, un gesto tiene clara connotación social. Hay determinados gestos que tienen una connotación de carácter sexual. ¿Y esto está gestos con las manos, gestos con los cuerpos. ¿Está incluido en el Código Penal? Sí, claro, es una injuria. Está previsto en el Código Penal. ¿No se necesita un proyecto de ley que modifique el Código Penal para sancionar el acoso sexual callejero en estos aspectos? No, así es, para nada. Y el tema de las miradas otra vez, o sea, las miradas pueden ser subjetivas.
O sea, yo tendría que llegar al escenario de poder calificar. Si yo digo que esa mirada tiene carácter libidinoso y la voy a calificar como una mirada objeto de un tipo penal de acoso callejero, también tendría que decir que esa mirada de esa persona puede ser ofensiva y de odio, entonces la tendría que tipificar como injuria. Otra vez, pura subjetividad. De eso no se puede llenar el Código Penal. ¿Por qué? Porque incluso para una mujer, para un hombre, para un juez una perspectiva, para una juez otra perspectiva, esa conducta siempre va a ser distinta. ¿Quién va a decidir si la mirada es o no? Y ojo, el Código Penal está construido para la víctima en cuanto a tipificación. Lo lamentable, y eso es lo que hay que criticar y es donde hay que trabajar, es que el sistema de justicia penal está de espaldas a la víctima. Yo redacto para la víctima, pero a la hora que aplico el Código Penal me volteo de la víctima, le doy la espalda. Entonces ahí es donde yo tengo que asentar para que las normas que estén acá no sean letra muerta y no tenga que construir castillos de normas que en la práctica va a suceder lo que lamentablemente sucede. No se necesita otra norma. Elizabeth Vallejo, coordinadora del Observatorio Paremos el Acoso Sexual Callejero. Sí, bueno, sobre el tema de que tú preguntabas, ¿no? Tu pregunta me lleva a mí también a preguntarme cuál es la diferencia, o sea, por qué es una mirada subjetiva y un gesto no. Yo creo que un gesto también está cargado de subjetividad y no puede decir, no, yo esa cara no era cara aburrida, era cara que te estaba atendiendo, ¿no? Entonces, también hay mucha subjetividad ahí. Entonces, creo que si están los gestos, podrían estar también las miradas. Sí. Ahora, sí estoy de acuerdo en que efectivamente probablemente haya mucho que trabajar y había también que probar el tema de los operadores, ¿no? Que creo que en el caso de otros temas de violencia contra la mujer, ahí ha estado un tema de falla, ¿no? Es decir, una mujer que iba a denunciar inclusive cuestiones de violación donde había penetración y que aún así el tipo le preguntaba que cómo estaba vestida. Entonces sí tengo que estar de acuerdo en esa parte, en que probablemente sí hay un gran esfuerzo y hay muchas cosas escritas, pero si la persona que recibe la denuncia o la persona, no sé, o el juez o la jueza no tiene esta visión, digamos, de atención a la víctima, en realidad probablemente cualquier esfuerzo de modificar o no modificar va a quedar en nada. Entonces ahí creo que sí estoy muy de acuerdo, ¿no? Bien. Se debe penar el acoso sexual en el transporte público. Escríbanos a nuestras redes sociales, a nuestro perfil en Facebook y a nuestra cuenta en Twitter, @DID7.3. Estamos conversando con Elizabeth Vallejo, coordinadora del Observatorio Paremos el Acoso Sexual Callejero, y con Julio Rodríguez, abogado penalista. Nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con debate y diálogo. Una voz que transmite fuerza y elegancia. Canciones inolvidables en una espectacular presentación. Cecilia Bracamonte, 50 años después, en Noches de Espectáculo. Este sábado a las 11 de la noche por TV Perú, en espectáculos mucho más que ver. Míralos. Siéntelos. Pruébalos. Fideos Don Vittorio. Insuperables. Siempre perfectos. Don Vittorio, el placer de lo mejor. En el Perú, la tierra se alimenta de nuestro esfuerzo, cuidado y tradición. Por eso aquí nacen los mejores ajíes del mundo, que inspiran cremas únicas que solo a la cena lleva hasta tu mesa. Uchucuta, una crema inspirada en una receta a base de rocotos poleños. Y Sanca, la única que combina los ajíes del norte, limo y amarillo. A la cena, el rico sabor de casa. Por fin una salsa completa. Como si yo misma lo hubiera hecho. No es solo una parte de mi salsa, es toda mi salsa. Presentamos la nueva salsa roja Don Vittorio, la única salsa completa. Tiene todos los mismos ingredientes naturales que yo uso. Porque tiene tomates, cebollas, ajos, incluso zanahoria, hongos y laurel. Ahora en su nueva presentación de 200 gramos a solo $1.80.
Salsa roja completa Don Vittorio, lista para servir. Míralos. Siéntelos. Pruébalos. Fideos Don Vittorio. Insuperables. Siempre perfectos. Don Vittorio, el placer de lo mejor. Esta semana en Presencia Cultural, una interesante nota sobre la censura en el arte. Toda censura promueve una película porque crea un interés adicional sobre la película. Este es un mundo de construcción imaginaria que debe ser juzgado desde la imaginación. Además, una entrevista a los hermanos Dipe Sánchez acerca de su reciente libro Ushurakai. Hay varios testimonios que dan fe de lo que ha ocurrido en ese mismo momento. Jamás el Estado envió 1 o 2 comuneros a una investigación para determinar si estas personas eran o no miembros del Sendero. Presencia Cultural, este viernes a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Yogur Gloria. Un día como hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. La Organización Mundial de la Salud promueve medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad. 1975. Se crea el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Su objetivo es desarrollar y promover la ciencia y tecnología nuclear en beneficio de la población. Volvemos con debate y diálogo. ¿Qué castigo o pena deben recibir las personas que acosan sexualmente en el transporte público? Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @DID7.3, y a nuestra página en Facebook, Debate y Diálogo. A continuación leeremos brevemente algunos comentarios que ya nos han llegado. Nos dice Toño: deben aumentar la pena a estos tipos, mientras más dura sea la pena, más miedo les dará hacerlo otra vez. Ramón Valdés, por su parte, nos comenta: comparto las opiniones, sanciones más drásticas y más voces denunciantes sin temor a que la sociedad esté en contra. Esmeralda: obviamente se debe sancionar todo desde el principio y no esperar a que hayan víctimas de violación. Alin nos cuenta: dependiendo por qué muchas veces un tocamiento es involuntario por estar lleno el bus. Y luego Diego nos dice: es un tema multisectorial, deben intervenir también Protransporte. Bien, a continuación los dejamos con una breve encuesta. Luego seguiremos conversando sobre el tema. ¿Qué opina la gente en las calles? Adelante. Estas son las opiniones de la gente sobre cómo sancionar a los acosadores del transporte público. Con cárcel, porque la mayoría de los jóvenes al subir del carro ya nos comienzan a tocar y es una falta de respeto y las personas no hacen nada. Nos ven y no hacen nada encima. Poner las fotos, el mangano, también pasar por las televisiones, por todas las canales, ¿no? Para que sea conocido que es un tipo mañoso, no puede estar abusando de los niños, ni las personas y las señoritas, ¿no? Normalmente con meses de cárcel. Cárcel 5 meses, 6 meses, porque ya es un problema psicológico ya de los hombres. Multa que le pongan, ¿no? No sé, porque cada que uno pasa no puede pasar tranquila, siempre están molestando, faltan el respeto, ¿no? Yo creo que deberían meterle al calabozo un par de días y ponerle una multa encima. Claro, porque sobre todo las chicas no pueden andar tranquilas en la calle. No, que se debe dar un máximo castigo. Por mí es de que se le corten. Deberían haber quizás como guardias como municipales o gente que se organice y que siempre esté atenta a este tipo de agresiones. Con multa. Pues sí, es más fácil con multa. Sí. A lo mejor a la gente le duele más la plata a veces que y con eso cumple. Sí. Sacarlos así en los medios de comunicación para que le vean las caras y sepan de quién se trata. Deberían meterlos presos. Presos que den una condena bastante alta, porque estás acosando a una mujer ni una persona es un acoso igual. Deberían darle un mínimo de 10 años, para mi parecer.
Y que le den cárcel o un castigo, porque son unos depravados. A mí, por ejemplo, tuve en el Metropolitano que me acosó un señor, y también que lo denuncien las personas que también son acosadas, que lo denuncien a esos señores nada más. Bien, hemos escuchado la encuesta y la vamos a comentar aquí en el CED. Estamos con Elizabeth Vallejo, coordinadora del Observatorio Paremos el Acoso Sexual Callejero, y con Julio Rodríguez, abogado penalista. Vamos a conversar con Elizabeth. Hemos escuchado desde pena de cárcel de 10 años hasta cortarle el órgano sexual a los hombres, publicar las fotos en los medios de comunicación, tal vez publicar las fotos en internet, poner afiches quizás en el autobús. ¿Qué opinas acerca de la encuesta que hemos escuchado? Por ejemplo, una cosa que hacíamos nosotras ante, digamos, un poco la impotencia en la página era efectivamente pedir a la gente que tome fotos y las cuelgue, ¿no? Nos arriesgábamos probablemente a que nos denuncien a nosotros, ¿no?, por difamación o lo que sea, pero no encontrábamos otro canal, ¿no? Las chicas pasaba un tipo, no sabía cómo se llamaba, y lo que hacían era tomarle foto y nosotros la colgábamos en la página. Y fue así como la campaña se fue haciendo más fuerte. Nosotros sabemos que, digamos, sí reconocemos que hay un tema cultural de fondo y reconocemos que toma tiempo, pero también necesitamos medidas urgentes, ¿no? Porque por un lado el cambio social o el cambio cultural toma mucho tiempo, o sea, toma, no sé, 10 años, dependiendo del tema, ¿no? En algunos puede ser más rápido. Y sí apostamos por ese cambio, pero también necesitamos ver la forma de tener medidas inmediatas para alguien a quien en este momento, en el presente, le está pasando y nos escribe y pregunta, ¿no? O sea, hay un tipo que me susurra, no lo conozco, no sé cómo se llama, ¿puedo denunciar o no? Entonces necesitamos también esa medida inmediata, ¿no? Poder decirle, sí, anda, ve a la comisaría y además se siente empoderada que te van a hacer caso. Con todo el tema de desconfianza, además, de que puede que no le reciban, yo sé que tienen que recibir la denuncia siempre, pero la gente siente que no se la van a recibir, ¿no? O siente que si le dice al tipo el serenazo que está pasando, el tipo se va a burlar de ella. Entonces, necesitamos por esto alguna forma de que la población sienta de que si en este momento presente me pasa algo, yo tengo a dónde ir y decirle, me ha pasado esto y me lo solucione en el momento, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y por otro lado está el tema del cambio cultural, que efectivamente ya requiere campañas masivas, digamos, ver la forma por el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, campañas masivas, televisión, que eso ya va a tomar sus buenos años, ¿no? 10 años, 5 años, en el mejor de los casos, pero hay que ver formas inmediatas también. Vamos a preguntarle entonces a Julio Rodríguez si le llamó la atención alguno de los comentarios en la encuesta. Sí, mira, me llamaron la atención varios. Por lo general los comentarios siempre de aquellas personas que han tenido una suerte de afectación en el corto plazo, este tipo de conductas, siempre reclaman pues sanciones bastante altas. Cuando uno lo que hace es valorar la situación desde una perspectiva un poco más fría, con más distancia, puede tomar otro tipo de valoración al hecho y tratar de buscar una sanción mucho más efectiva. Si ustedes revisan la encuesta, y fue sintomático, la opinión de una chica que era, según su acento, y no tengo dudas, chilena, era atacar el tema económico, que es donde más duele. Porque estamos hablando de una sociedad como la chilena, en donde las penas de multa, en lugar de las de privación de libertad, están en aumento. En países como Alemania, por ejemplo, la mitad de las sanciones son pena de multa y no privación de libertad, y tienen un mejor efecto. Es decir, porque ha habido un cambio educativo y cultural. Entonces, yo sé que el cambio educativo y cultural cuesta en el tiempo, pero si no comienzo el día de hoy, siempre voy a tener el mismo discurso. Vayamos a la inmediatez, pongamos sanciones y nunca voy a apostar por lo que realmente es solucionar el problema, que es el cambio educativo y cultural. Ahora, las sanciones tienen que guardar una racionalidad, y en el Perú las campañas de este tipo de situaciones que sensibilizan a la población y que evidentemente hay un sinfín de mujeres afectadas y que no deberían de serlo, genera pues un interés colectivo. Y lo que sucede en la práctica es que los políticos se aprovechan de eso y comienzan a reclamar penas excesivas y generan una suerte de desafectación a principios tan fundamentales, porque acabo teniendo penas para un delito de ofensa al pudor que es más grave que una pena de lesiones. Una ofensa al pudor que no tiene intención de tener acceso sexual, que no tiene el comportamiento ni violencia ni amenaza a un menor, tiene una pena que llega hasta 10 años. Y si yo a ese menor lo que agarro es, le meto un balazo y le destrozo la pierna y nunca va a caminar el resto de su vida, la pena máxima es 8. No hay racionalidad en las penas.
Entonces, sobre la lógica de pedir más drasticidad, en la práctica lo que acabo haciendo es un efecto contrario, es un efecto perverso, y tenemos que ser muy claros en ello. Sucede exactamente lo mismo en violación de menores, y eso es terriblemente peligroso. Un violador de un menor de edad recibe la pena de cadena perpetua. La pena que recibiría ese mismo agresor sexual, si no lo fuese, y matase al menor, sería una pena máxima de 35 años. ¿Y cuál es la principal fuente? Incoherente, ¿no? Incoherente total. ¿Y cuál es la principal fuente de conocimiento del hecho ilícito? Es la declaración de la víctima. ¿Y qué es lo que va a acabar haciendo el agresor sexual? Si mi víctima es la única que puede contar lo que sucedió, entonces la voy a matar porque tengo menos pena. Hacer eso es realmente dañino. Yo tengo que ser coherente cuando reformulo todo el Código Penal y no puedo estar parchándolo, porque en la práctica, si lo parcho, genera esos inconvenientes. Vamos a volver con la encuesta, muy interesante todos sus comentarios, todo lo que estamos hablando ahora mismo acá. Vamos a volver